Hola, muy buenas. Hoy estamos aquí para entrevistar a Miriam Díaz, que es una mujer súper interesante que he conocido y que me parece que tiene mucho para aportar, sobre todo a las mujeres en cuanto a nuestra energía, nuestra vitalidad, entender los ciclos que tenemos en nuestra vida, los ciclos y las etapas, y cómo se mueve nuestra energía en esta periodicidad, en estos tiempos que vamos pasando, ¿no? Los años, cómo nos atraviesan. Y por eso, Miriam, bienvenida, muchísimas gracias por tu Gracias a tiempo ti. aquí. Estoy Bueno, gracias encantada por la de poder propuesta. hablar contigo. Y bueno, tú eres psicoterapeuta corporal, hacemos una pequeña presentación. Bueno, has hecho un montón de formaciones, llevas más de 12 años trabajando, dedicándote sobre todo a mujeres, aunque tienes hombres también. Cuéntanos un poco a qué te dedicas hoy, cuál es tu tarea hoy por hoy. Vale, la definición, digamos, con la que siento ahora que estoy más sintonizada es que, bueno, a través de Inspira Movimiento, que digamos es como con la marca, con el brand con el que me presento al mundo, yo me llamo interiorista de personas. Al final, durante todos estos años, una también va destilándose, ¿no? Mi base es la terapia psicocorporal, que creo que también es importante como establecer ese marco. Esa es mi base. Esa es, digamos, esa formación de base sobre la que yo también he ido construyendo también todo mi bagaje de formación, ¿no? También a nivel de coaching, a nivel de PNL, programación neurolingüística, anatomía del movimiento, y bueno, todo eso ha ido creando método de liberación de coral. Bueno, ahí le vamos poniendo todo, pero como que esa base sobre todo es la de la relación, la correlación que existe entre cuerpo-mente. Es decir, entender el cuerpo como un todo y que nuestro cerebro no es una ente que va polulando por el mundo, y comprender también cómo el cuerpo guarda toda una información relacionado con nuestro historial de vida, ¿no? Y con todo nuestro histórico, todas nuestras experiencias. Y cómo esa correlación está, y todo ese marcaje está grabado en el cuerpo, conectado con nuestro inconsciente, con nuestro subconsciente. Entonces, digamos que esa ha sido la base. Ahora, ¿qué hago? Pues mira, ahora sobre todo tengo como tres líneas principales, ¿no? Acompaño a nivel individual, sobre todo en esos momentos de cambios vitales o de retos personales. Luego también a nivel grupal, haciendo todo un acompañamiento y también a nivel formativo para ver herramientas de autogestión, herramientas para estar mucho más en paz en el día a día, y luego a nivel corporativo también en empresas, llevando herramientas, recursos que ayuden también la correlación y la conexión de las personas. Digamos que ahora eso. Por eso al final digo, soy interiorista de personas. Ahí va, qué bueno esto. Y a veces es un poco complejo transmitir cuando uno entiende la idea de que el cuerpo se ve afectado o que esto, ¿no? Que guarda sentimientos, energías o falta de energía, porque a veces pensamos que con la cabeza podemos controlar cómo nos vamos a desenvolver, cómo nos vamos a mover o racionalizando temas vamos a poder sacarlos adelante. ¿Cómo es esto de que el cuerpo guarda eh, esta información, esta energía, este exceso de energía, si es rabia, o esta falta de energía, si es lo que nos está faltando? ¿Cómo A puedes ver, explicar a alguien que no tenga nada de idea cómo es esto que el cuerpo guarda esa información emocional? pues básicamente porque somos un organismo vivo, es decir, estamos formados por células. Fondo, 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 fondo somos átomos, y el fondo, 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 fondo somos quarks. Es decir, tenemos una percepción sólida de esto que llamamos cuerpo, pero en realidad son átomos en continuo movimiento, ¿no? Son moléculas, átomos y quarks en continuo movimiento. Lo que pasa es que depende del contexto y del mundo y digamos, la parte del mundo en el que hayamos nacido y nos hayamos criado. Nuestra percepción puede ser mucho más racional, mucho más desde el cerebrocentrismo, ¿sí? Bueno, el pienso luego existo. Llega la Ilustración, llega Descartes y dice que todo ser existe desde su pensamiento. Y ahí con la Ilustración y ahí con todo, digamos, esa derivada de los fundamentos de la ciencia, cualquier cosa que no es empíricamente demostrable no existe. Pero en realidad la ciencia es humanista, es decir, no hay más cambiante que la propia base científica, porque es el cuestionamiento continuo, ¿no? Entonces, nosotros, y ahora ya que me voy por los cerros de Úbeda,
¿Cómo una persona que no tiene ni flowers dice, oye, ¿cómo mi cuerpo tiene memoria? Pues muy sencillo, chiquillo, porque tú tienes una experiencia de vida y sientes. Y cuando sientes, eso que has sentido no desaparece. Si ha generado un impacto emocional muy potente en ti, hay una parte no solamente de tu cerebro, sino del resto del cuerpo que también lo recuerda. ¿Cómo lo recuerda? Pues porque el cerebro está dentro del cuerpo y ya a estas alturas se ha demostrado que hay una comunicación continua y bidireccional entre todos los órganos y todas las partes del cuerpo. Ya no se habla únicamente del cerebro órgano, sino que se habla también del cerebro del corazón, se habla del cerebro del intestino, se habla de la piel, se habla del cerebro olfativo. Es decir, tenemos muchos cerebros, hay una correlación. Cuando nacemos, o incluso en la etapa perinatal, cuando ya estamos, digamos, desarrollándonos como seres vivos, ya empezamos a recibir información. Y esa información, hay parte de ella que se queda impresa en el cuerpo. Ya está. Es decir, y hay un ejemplo claro. Si tú has tenido un susto muy grande, eras pequeño y estabas jugando y de golpe parecía que te ibas a caer y alguien pegó el grito del niño que se cae o la niña que se cae y te agarraron, quizá ese momento que parecería una cosa súper habitual del día a día que puede pasar, a ti te genera un impacto donde tu sistema nervioso detecta atención, peligro, a partir de ahora cualquier situación que pueda detectar mi cerebro como, oye, aquí puede haber peligro, ya automáticamente se va a desencadenar toda una serie de acciones a nivel bioquímico en tu cuerpo que vas a reaccionar, pese a no haber un peligro evidente, vas a reaccionar. Entonces ahí es donde se habla de... Exacto. Entonces ahí hay un marcaje donde se ha quedado, ha quedado ese marcaje y entonces automáticamente se genera una reactividad. Y esto que dices, ¿no? De que a veces no se creen las cosas que no se ven, como la energía, que no es algo que se pueda ver, pero se puede sentir, se puede Y palpar, se ¿no? puede testar, o sea, la energía electromagnética de la Tierra se puede testar. Y nosotros también, o sea, ya se ha testado también y está comprobado que el corazón también tiene una variabilidad de onda, sí, o sea, el ritmo del corazón no es un ritmo continuo. Y ya se habla también de cómo entrar en un estado de, cómo ayudar a nuestro corazón a entrar en un estado de coherencia, ayuda también a que la emisión, ¿sí? La emisión de los corazones emitan desde esa onda mucho más, con una variabilidad mucho más coherente. Es Entonces tú decir, de forma consciente puedes llevar con totalmente, respiraciones y con un estado inducido consciente a que tu corazón empiece a latir de una forma más coherente para que el totalmente. resto de tu cuerpo también se empiece a sentir más en armonía, ¿no? Tú tienes Claro. un programa que se llama Encuerpada, Uh-huh. que creaste un poco para hablar de esto, ¿no? De cómo gestionar nuestra energía. Cuéntanos un poco acerca de qué es esto de autogestionar tu energía. Mira, en base es la gestión de uno mismo. O sea, no se trata, la parte de gestionar nuestra disponibilidad energética es una de las partes, por ejemplo, de Encuerpada. Pero la base de toda mi labor es tengamos conciencia de que no todo lo que nos creemos es realidad o es verdad. Por tanto, generemos una autoconciencia, un autoconocimiento para saber cómo gestionarnos en el día a día, para no sentirnos tan apegados a nuestras circunstancias, para que nuestro valor no dependa de resultados. Sí. O sea, el ser humano tiene siempre la mirada hacia el exterior, lo que consigo, lo que quiero, mi objetivo, mis resultados, lo que me dice mi familia, lo que me dice mi pareja. La aceptación. Exacto. Entonces, es la mirada a decir, no, no, vamos a cambiar la mirada, pero básicamente para tú poder sacarte esas capas, todos esos elementos que en realidad te están siendo un lastre en tu vida y puedas estar desde un lugar mucho más pacífico contigo misma, primero de todo. Y luego, obviamente, eso se emite en el exterior, la vida del el pinganillo. Entonces, es entender que somos como unas antenas emisoras y receptoras de información. Es decir, ya no solamente de la información verbal, también se ha demostrado que el cerebro percibe mucho antes el lenguaje corporal que no el lenguaje verbal. Con lo cual, la forma en cómo nosotros, no solamente nuestra postura,
el lenguaje corporal, es lo que emitimos continuamente. Si yo vivo continuamente desde un estado de miedo y de pánico, aunque crea que estoy generando con mi personaje, porque la persona, o sea, eso que decimos, soy una persona, la persona viene de personaje, es decir, yo me monto aquí un chiringuito y es lo que muestro en el mundo. Entonces, al final, cuando estamos en un estado continuo de un pensamiento rumiante o de pensamientos rumiantes, de malestar, de miedo, todo eso, aunque queramos ocultarlo, lo estamos emitiendo. Totalmente. Y eso que emitimos también lo recibimos. Y es entender que tenemos una responsabilidad enorme. Al final, en Cuerpada yo siempre digo que es lo de menos el programa. Es lo de menos el camino. Lo que importa es darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos para nosotras mismas y para los demás. Y que eso que llamamos responsabilidad no es un lastre, sino un punto de pivotaje. Total. Desde donde me coloco yo en la vida y en mi vida. Y ese punto de pivotaje te cambia completamente la mirada y te cambia la vida. No es tanto una carga, sino una libertad en el fondo, ¿no? Porque a partir de esa Exacto, es esa la responsabilidad, palabra. tú gestionas un poco como quieres, siendo responsable de tus decisiones, ¿no? Uno toma la decisión de cómo quiere ir comunicándose, moviéndose, las cosas que quiere hacer y las que no. Y de ahí en más las cosas que suceden son un poco consecuencia de tus elecciones. Es verdad que es tu responsabilidad elegir qué es lo que más te conviene, ¿no? Porque a veces, esto que decías, a veces uno puede decir, bueno, voy a tal lado aunque no tengo ganas. Si una persona va a un lugar, una fiesta, por ejemplo, una reunión, y no tiene ganas, eso se nota. Entonces, va, transmite que no tiene ganas, aunque ponga una sonrisa medio falsa, se nota, la gente lo percibe y a su vez la persona recibe que la energía no está fluyendo. Al final, cuando hacemos algo con lo que no somos coherentes, nada termina de funcionar del todo. Ya sea un trabajo, ya sea una relación, ya sea cualquier cosa con la que no vibremos en cierta coherencia, al final esa responsabilidad de tomar la decisión de hacer o no hacer, resolver o no resolver es nuestra, lo que dices tú, al final es tomar nuestras cartas y jugar el partido que una quiera jugar, ¿no? Y sobre todo, a ver, porque esto es un arma de doble filo también. Es decir, tenemos que tener en cuenta siempre el contexto y el histórico de cada persona, porque si no podemos caer en el otro punto de la culpabilidad, de si las cosas no me van bien, la vida no me va bien, entonces yo como soy responsable de todo, tengo la culpa. Y creo que culpa y responsabilidad tienen que ir totalmente separadas. Totalmente. La culpa viene de todo un contexto judeocristiano o cultural, pero tomar la responsabilidad es decidir, es elegir, es colocarte. Pero claro, para llegar a eso, por eso hay que hacer unos pasos previos. Si tú no te conoces, si tú no tienes tu temperamento semilla, tu temperamento de base, tu esencia, y luego todos esos condicionamientos que se han ido creando en tu vida a lo largo pues eso, de todo tu desarrollo personal, si tú no haces esos pasos previos y directamente te quieres ir no, yo quiero sentirme libre y soy responsable, ahí es muy fácil que te caigas en el pozo de la culpa o en el pozo del malestar. No, tenemos que irnos Que no como a hay un quién soy yo, trabajo. Claro. claro, quién soy y quién soy ahora en este momento de la vida. Por eso yo cuando hablo de ciclicidad no me refiero únicamente a nuestros ciclos hormonales, a las variaciones, ¿no? Y al movimiento de nuestras hormonas, sino también me voy a ver en qué punto de tu vida estás, en qué momento, porque la persona que eres ahora no es la persona que fue ayer, ni la que fue hace 5 años. Por eso, el gran reto aquí, ¿cuál es? Estar en el presente. O sea, el gran reto es E convertirnos irte en conociendo en artistas cada presente, ¿no? A la vez. y, y también, pues, cultivar ese estado, ser muy impecable. Yo te diría que la impecabilidad es importante. Cultivar ese estado de decir, vale, de honestidad con la misma y de cultivar. Porque cultivar, ¿qué significa? Cultivar es cada día voy fijándome, me ocupo de eso. Es como hacerse la cama. Tú puedes elegir tener la cama todos los días deshecha o cada día me levanto y hago la cama y ordeno mi espacio. Pues el espacio interior es igual. La relación que tenemos con nosotras mismas es un tema de buscar esa gestión y ese orden interno. Y eso es una higiene interna diaria. Por eso a mí esto también me pasó hace muchos años cuando estaba en esto de empiezo el desarrollo personal, 18 años, 20 años. Y yo decía, bueno, pues llega un momento en que tú esto ya, con tanto yoga y tanta meditación,
ya eres una maestra. Y yo me acuerdo, mi maestra entonces me decía, Miriam, es que cuando quitas una capa de otra, porque, y claro, y ahora ya a esta edad veo que es verdad, es que eso es lo que venimos a experimentar como seres humanos. O sea, el ser humano viene a aprender lecciones y te pone un temario delante y dice, mira, empieza por esta lección. ¿Que te aprendes la lección y que la tal? Siguiente Ahí viene el lección. plan. Que no la aprendes, repite la lección. Es Entonces que es un también es trabajo entender constante, total. y no tomárnoslo con la mirada esa de la pesadez del trabajo, porque también a veces pasa, ¿no? Estoy cansada ya de experimentar tal. No, si de lo que se trata es de ir sacando capitas, ¿no? Al final no son métodos ni son mil opciones. Se trata de encontrar esas herramientas que a ti te ayudan a poder entrar en ese estado de autogestión, de regulación y de limpieza interna y de orden. Y cada persona tendrá aquello que le haga realmente clic. Mm. Y ya está. Yo, por ejemplo, en Encuerpada vamos pasando semana a semana y cada temática y ofrezco unas herramientas a mis alumnas, a las personas que acompaño para esa semana. Pero siempre les digo, chicas, no os agobiemos. Cada una resonará más con una herramienta con otra, con una No todo práctica o se con ve con otra. todo el mundo. Pero no tienes que hacerlo todo, porque ahora estamos viviendo en estos últimos 4 años, desde el 2020, el boom de los recursos, el boom del desarrollo personal. Para mí es un exceso, y esto justo te escuchaba y decía, a veces escucho personas con las que voy escuchando, voy hablando, no, yo estoy muy trabajada porque quizás probaron 500 métodos, han pasado de la terapia tal a la Muy terapia buena cual, esa. alimentación con tal. Y hay como, bueno, como todo en la vida ahora, ¿no? Hay un exceso de información, un exceso de experimentación en ir probando y no hay profundización. Entonces, a mí me gusta esto que dices porque para mí es importante también elegir, bueno, tú puedes experimentar, yo he experimentado diferentes métodos hasta que he encontrado con los cuales yo vibro. Hay otros que Exacto. me dicen, no, es que a mí este, bueno, a mí este, pero este otro a mí me funcionó, a mí. Y entender que una vez que encuentras tu método, que puede ser cualquiera de las herramientas que tú compartes o cualquier otra herramienta, y luego quédate un ratito ahí. Quédate un ratito ahí, Exacto. profundiza ahí y quédate en ese crecimiento. Lo que sí noto mucho es esto, ¿no? El ir probando muchas cosas y creer que porque uno va experimentando diferentes terapias en forma de trenecito, voy una tras otra, estoy trabajada. Pues creo que el trabajo tiene que ver más con una profundidad que con una horizontalidad, es decir, pruebo mucho, bueno, quédate, siéntete, conócete en ese aspecto, ¿no? Y dentro de esto que comentabas, te quería preguntar, cuando hablabas de los ciclos y de las etapas, ¿tú qué etapas encuentras a lo largo de la vida o qué etapas has podido, digamos, discernir en las cuales vamos pasando? ¿Cómo las diferencias? Vale. ¿Me dejas que haga un Kit Kat de una cosita que has dicho hace un momento? Y ahora Sí, pasamos que a esto. sí. Fíjate, mira, hay tres palabras que son muy peligrosas, que son, ¿sabes cuáles son? Ya lo sé. Terrible, Es total. decir, si estamos en la vida desde un lugar del ya lo sé, nos estamos perdiendo mucha riqueza. Es un estado y una creencia y una frase que yo escucho mucho. Sí, no, esto yo ya lo sé, esto yo ya lo he hecho. Quizás se trata de volver a esa mirada del niño, a esa mirada del asombro y de ser como ese continuo aprendiz que Nada, ¿no? experimenta. Irse. Totalmente. O sea, no hay nada más peligroso que el decirse, no, no, yo es que estoy muy trabajada o esta persona está muy trabajada. ¿Trabajada de qué? Que me lo expliquen a mí. Entonces, de verdad, y lo digo porque a veces uno puede incurrir a esa soberbia, ¿no? Y creo que también es importante pillarse en el momento en que creemos que lo sabemos todo. Y no se trata tampoco de irnos a el estado de no sé nada y no valgo nada, no. Voy a experimentar, voy a entrar aquí a ver con qué me sorprende esto. Es muy distinto. Y ahora te respondo a lo de los círculos. Sí, no, pero me encanta porque totalmente así. Yo, y de hecho, gente que sigo, Mario Alonso Puig, que me Mm, encanta, tú lo ves, lo amamos, amo, cómo habla, amamos. cómo se expresa, y el tío con todo su bagaje va y te dice en un escenario delante de miles de personas, yo soy un aprendiz. Y tú dices, Es que es la tío, mirada del aprendiz, este cultivar señor es esa mirada. maravilloso y es un hombre que sabe muchísimo. Imagínate la humildad
de una persona con ese bagaje decir eso. O sea, cualquier persona que diga que está trabajada se está cerrando, como dices tú, a mucho, y creo que es una mirada muy necia, ¿no? De la vida. Pero Y bueno. pobre, te diría que es pobre. Mm. Es mucho más rico cuando estás tú con esa mirada curiosa de decir, ay, mira qué me van a contar. Y entonces siempre pillas algo nuevo. Bueno, también os digo que yo tengo un punto Géminis total, que yo lo pillo todo y todo me parece maravilloso e interesante. O sea, soy la loca de la Está bien, información. positivismo y curiosidad. Y venga, dame. Y sobre el tema de los ciclos, venga, mira. em, Claro, a ver, yo os explico un poquito de dónde viene todo esto, porque creo que puede ayudar también a las personas que se interesen. A ver, yo hasta los 40 o hasta los 39 no tenía ni repajolera idea del impacto que tienen nuestras hormonas en nuestra Resúmatelo. vida. Era como, pues vale, ¿no? O sea, yo, claro, mi experiencia era mucho más desde la parte cognitiva y también desde la experiencia, desde la experiencia a través del cuerpo, ¿no? O sea, yo estaba en otro ramo. Pero, ay, amigas, llega una serie de cambios físicos, emocionales, que yo no acababa de entender. Y eso ya la eclosión es cuando me acerco a los 44. Y ahí digo, que yo no me entendía. O sea, yo no me entendía y entonces ahí entro como en crisis existencial, ¿no? De decir, ¿cómo puede ser que yo, ahí la soberbia también, con el bagaje que llevo, ya llevo más de 20 años en todo esto y vuelvo a tener como estos altibajos emocionales? Pero ahí la vida, que es muy sabia y está ahí sosteniéndonos, aparece por mi vida dos personas, una especialmente que es Marta León, que Marta León, si no la conocéis, ya os invito a que os vayáis a su perfil de Instagram, Food Green Mood, ¿vale? Y Marta, la conozco a través de Elia Fibla, que ahora ellas dos, aparte de ser buenas amigas, son mis socias en las Amancias. Y entonces, sobre todo, Marta nos empieza a hablar realmente de cómo nuestras hormonas impactan en nuestra vida. Y ahí, que te estoy hablando, pues ya de hace pues unos cuantos añitos, descubro e empiezo a entender la relación que existe entre el funcionamiento de nuestro cerebro y nuestro sistema endocrino. Claro, entonces ahí es donde nace todo. Por eso, ¿por qué lo pongo esto sobre la mesa? Porque nos podemos encontrar en momentos en nuestra vida en los que nos conocemos muy bien, pero pasa algo en tu bioquímica, en tu cuerpo, en ti misma, quizá no es algo evidente fuera, pero tú empiezas a experimentar una serie de cambios, más cansancio físico, o sea, sensación realmente de bajones de cansancio espectaculares o altibajos emocionales que dices, hombre, en vida tampoco no está pasando algo fehaciente que me diga, oye, que sea un motivo para. O de golpe y porrazo pérdidas de memoria, decir, hostia, no me acuerdo. Y dices, bueno, el estrés, que estoy muy estresada. Pues no, ahí también tiene mucho que ver esa conexión cerebro y sistema endocrino. Y ahí es donde empieza mi interés. ¿Qué pasa? A lo largo de estos últimos 5 años, lo que voy viendo y también experimentando es que ya no se trata únicamente de las oscilaciones o cambios hormonales mientras estamos en, digamos, en nuestra etapa fértil, entre comillas, sino que es a lo largo de toda tu vida. Y ya no solamente a lo largo de toda tu vida, sino también dependiendo de cómo sean tus hábitos, del momento vital que estés viviendo, de si estás haciendo un cambio, por ejemplo, profesional o no, de si tienes hijos o no, de cómo te sientas tú, de tu temperamento, que también importa muchísimo. Es decir, hay toda una serie de factores en los que ya hablamos de esa ciclicidad 360, ¿no? De entender que a lo largo de la vida pasamos por distintos ciclos y que no es un ciclo cerrado, sino que es un movimiento ascendente en el que realmente, y ahí nos acompaña también nuestra biología. Entonces, es esa mirada mucho más desde arriba de entender de, vale, no soy la misma, obviamente, cuando tengo 30, cuando tengo 35, cuando tengo 40, cuando llego a los 45, 50, ¿qué está pasando? Y ahí también es cómo yo me relaciono conmigo misma, qué autoconcepto tengo de mí misma y qué relación tengo con mi contexto.
y cómo encajamos, ¿no? Eso porque yo lo que noto, yo tengo 44, ahora voy para 45 en breve, así que estabas hablando y yo decía, sí, sí, sí a todo. Eh, sí a todo, estoy en esas. Pero al margen de eso, a veces lo que veo, ¿no? Yo como trabajo con muchas mujeres, ¿no? Y mis alumnas y tal, hay como una lucha muy cansada de querer quedarse en la etapa anterior. Nos queremos quedar en los 30, ya ni te digo los 20, que están muy lejos, pero te quieres quedar en los 30 y hay como una resistencia, Ujú, no solo al envejecimiento, que también, ujú. y hay todo un contexto social que te quiere evitar Hay eso, un ¿no? push. Al margen de eso, hay algo que a mí lo que me ha ido pasando en estos últimos 2 años, quizás sobre todo este último año, esto que dices, no es la misma energía. Y esa Vanessa, por ejemplo, en mi caso, tan vital, tan hiperactiva, yo me acuerdo que mi madre me decía, Vanessa, descansa un poco, y yo le decía, ya descansaré cuando esté muerta. Mi respuesta era muy esa, ya descansaré cuando tengo 90 años. Ahora es como, déjame descansar. Ahora digo, no, déjenme descansar, yo llego hasta aquí, y esta es mi energía ahora. Pero sí que hubo toda una fase de mucho café, de luchar con esa baja energía, de decir, no, no tengo que hacer 40 cosas como hacía antes, en lugar de, ahora ya voy llegando, claro, evidentemente, y por eso estamos charlando, porque la vida te lleva a unas reflexiones que te dicen, bueno, ¿quién soy en este momento? ¿En qué etapa me encuentro? Pero ¿qué pasa con esa lucha? ¿Por qué hay esa resistencia tan cansadora de no aceptar la transición de una etapa a Claro, otra? Porque luego entran los 60 y luego entran los, ¿sabes? Al final. claro, porque a mí yo os comparto lo que yo he ido observando y viendo en las mujeres que acompaño y en mí misma. Es decir, esto que voy a explicar es perdón, la reunión de la experiencia vital, de la experiencia empírica también con mis clientas y también de lo que he ido estudiando. Entonces, aquí se juntan varios factores. Esto nunca es desde un solo ángulo. Hay un ángulo sociocultural, es decir, vivimos en un contexto donde cada vez vamos más rápido y hay más velocidad. Luego también es un contexto donde se impulsa mucho el estar en el hacer. No se fomenta el ser. No vivimos en una cultura donde tú enciendas la televisión y te inviten a la reflexión, sino es continuamente al. Es en ese estado donde continuamente espero que Scroll. haya el scroll, exactamente. Entonces, no podemos olvidar el contexto, es que si perdemos el contexto, perdemos matices. Y entonces volvemos de nuevo a que toda la responsabilidad es de una misma. No, aquí hay una cooperación. Entonces, por una parte, ese contexto. Luego también venimos dentro de un contexto en el que se ha fomentado mucho, sobre todo en la mujer, es un tema de cambio de poder. En el momento en que la mujer empieza a ubicarse dentro del ámbito laboral, por ejemplo, y a colocar y a buscar y a encontrar su lugar. Y también donde empieza a querer también, obviamente, disponer del poder económico, ahí la mujer se pivota a un lugar en el que también tiene que encontrar su espacio y tiene que establecer su espacio. Y eso condiciona a una forma de hacer, que yo también lo he observado en mí, donde vamos funcionando desde un lugar muy masculinizado. ¿Vale? Donde nos cuesta realmente colocarnos desde, o sea, Desde querer nuestra. obviamente disponer de nuestro poder o del poder económico, pero también del poder de una misma y de la seguridad en una misma y de la confianza, pero a la vez también del autocuidado. Es decir, la balanza queda descompensada, nos vamos al carajo todas porque priorizamos mucho más vale, tengo que ser todas estas facetas, ¿no? Tengo que ser como la mujer orquesta y entonces, ¿qué pasa? La mujer orquesta o el papel se carga a la parte del autocuidado o la parte, digamos, bueno, a la parte de los cuidados. Sí, que sea Vale, sostenible una vida así. exactamente. Entonces, cuando hay esa descompensación, entramos en la superwoman. Y eso suele ser alrededor de los 28, 30, 35. El margen entre los, sobre todo, cuando ya has acabado la carrera y quieres empezar tu carrera profesional, ahí pones la flecha, ¿no? Y ahí sacas toda esa energía. Va. Entonces somos como ahí, y entramos también en la sensación de la no suficiencia. Tengo que hacer más, tengo que demostrar más, el famoso techo de cristal. ¿Vale? Vale. Entonces, cuando ya nos estamos acercando, y obviamente ahí todo nuestro organismo va con nosotras, no es un tema únicamente a nivel conceptual o cognitivo.
Cuando ya nos estamos acercando a la etapa, por ejemplo, de si queremos maternar, si queremos o no, pero a la etapa, digamos, ya estamos entrando en otra fase. Y ahí ya nuestra atención quizá va, o queremos también crear un proyecto, que también es una forma también de canalizar nuestra creación. Ahí cambia también nuestra energía. Podemos seguir siendo tías superactivas, pero hay otro ser, en este caso, que también pide de nuestros cuidados. Con lo cual ahí también, y además de todos los cambios que tenemos, por ejemplo, durante la lactancia, ¿no? A nivel neuronal y a nivel hormonal, ¿vale? Entonces, vamos siguiendo el proceso. Lo que pasa es que seguimos mirando para atrás. Es decir, siempre nuestro referente es desde lo que fui a lo que quiero ser, pero no me pregunto qué quiero ser ahora. O sea, vamos siempre o desde la proyección o desde la memoria. Entonces, el conflicto reside en quién soy ahora realmente y qué necesito ahora realmente. Entonces, el cambio de esta energía y también la connotación que tenemos, Vanessa, sobre qué es el descanso, o qué es parar, o qué es sentir menos energía, o qué es entrar en la edad de los 45, 50. Nos guste o no, tenemos todavía una imagen aquí interna de que nos estamos yendo al cementerio de elefantes. Total, total, Nos total. guste o no, sigue habiendo. Y yo creo que nuestra generación, la mía, Claro, yo este año cumplo los 49, creo que nuestra generación, la tuya, los que estamos entre los 40 y los 55, somos una generación que realmente estamos aquí para romper esos patrones. y que Yo, bueno, viviremos con suerte muchos años. O sea, claro, he pasado mucho totalmente. para que Y hay para muchas. resignificarlo, es decir, resignificar conceptos y resignificarlo desde nuestra realidad. Si, por ejemplo, un ejemplo, los sofocos. Si yo entro en los sofocos acordándome de la menopausia, que es una porquería y que haya etapa de mierda y que falta tal y que tal, si yo entro ahí, el sofoco también es una oportunidad fantástica para sacar la rabia, para sacar eso, ¿no? Y el sofoco pasa, no estás en ese estado de sofoco continuamente. Entonces, resignificar, ¿qué significa? Vale, estamos pasando de etapa. Si no, estaríamos muertas, primero de todo. Si no cambiamos, si no evolucionamos, es que la hemos palmado. Vale, pero ¿cómo lo puedo resignificar? Activando mucho más mi intuición, dando espacio mucho más a toda esa experiencia, es decir, haciendo un buen uso de mi memoria, no de todas las veces que he metido la pata, sino de todos los aprendizajes que llevo hechos. Chica, tú ya llevas una carrera con 45 o 50 años, hayas estudiado en la universidad o no, llevas una carrera de aprendizajes que no veas. Entonces es resignificar también lo que entendemos como cambios de edad. Y eso que decías, ¿no? Me venía a la mente esto de resignificar, eso que tenemos como aquí, ¿no? En la parte de atrás del cerebro, es, claro, si yo pienso, ¿qué venía? Pues yo era chica, cuando uno crea esas imágenes, ¿no? ¿Qué venía después de la menopausia? Pues ser abuela y quedarte en tu casa tejiendo. Tenemos esa sensación de que menopausia, vejez, vejez, y ni siquiera te digo muerte, apagón de la vida, o sea, qué viene en esa etapa? Nuestras abuelas, ¿qué hacían? Yo cuando entreno con mis mujeres, que en general mis alumnas tienen entre 35, 40, 50, a veces vienen pues, mujeres de 50, 60 años que no han entrenado antes, ¿no? No, porque ya sé que es tarde, tal. Digo, a ver, igual te quedan 40, 50 años de vida por delante. ¿Qué vas a hacer? Es una vida, a ver, si vivimos 90 años quizás, tú tienes 40, 50, te quedan 50, 30 años si tienes 60. Es toda una vida. ¿Cómo la vamos a ocupar esa vida? ¿Con qué energía? ¿Cuántas cosas podemos hacer? Y creo que todavía esa resignificación la estamos creando, un poco nuestra generación, porque ya nos damos cuenta de que podemos cambiar de trabajo, podemos cambiar de entorno, podemos hacer muchas cosas, pero todavía quizás no sabemos qué. Entonces, eso que hablas de la resignificación me parece súper importante, porque quizás nuestra generación, las nuevas no, todavía venimos con esa idea de atrás de qué viene después de la menopausia. ¿Qué pasa después de los sofocos? ¿Con qué me muevo en la vida, no? Entonces, como que ahí creo que está esa resistencia de me hago vieja, Ujú. que no queremos entrar ahí y vivir esa madurez Mm, desde otro lugar, mucho más vital, con más plenitud, ¿no? Con otra energía, aunque es otra etapa, pero con una energía ujú. acorde y poder disfrutar de hacia dónde vamos.
Y también que no pasa nada que nos hagamos viejas. Es decir, Totalmente. ahí voy a ir con otra Cuando cosa. pasan muchas cosas, porque siguen pasando cosas, ¿no? Pero Seguimos vivos. aparte es la sabiduría, es decir, también ahí entra mucho el contexto cultural, el contexto de la estética, ¿vale? Es decir, es importante revalorizar y recolocar a nuestras personas mayores, dejar de infantilizarlas, por ejemplo, y aprovechar la sabiduría de las personas y de la experiencia de esas personas a nuestro favor. Es decir, nosotros vamos para allí y vamos a ir acumulando sabiduría. El problema es también cómo socialmente tratamos tanto a las personas adolescentes como a las personas más mayores. A una persona que tiene 60 años, 90 años. Yo esto lo veo en casa. Es decir, yo muchas veces me he dado cuenta de que necesito resignificar mi mirada, por ejemplo, hacia mis mayores, porque tienen una sabiduría y porque que haya cierta torpeza en su movilidad no implica de que tengan una disfunción, para nada, al contrario. Entonces yo creo que también en todo esto, igual que hablábamos antes de cambiar la mirada de la sorpresa o del asombro, quizá tenemos que hacer una revisión interna sobre qué significado le damos a las distintas etapas de nuestra vida y qué significado le queremos dar a partir de ahora. Porque todo tiene valor, porque la vida humana de per se es muy valiosa. Entonces, eh, quizá es esa mirada, por eso yo siempre invito como a esa reflexión hacia el interno, ¿no? De decir, deja de mirar hacia afuera y Mm. observa, revisa qué mierdas, con perdón, te estás contando sobre ciertas cosas, porque es ahí donde nace tu mirada, en lo que te cuentas, en lo que nos contamos. Entonces, en esta evolución, cuando entramos en la etapa de la abuela, es fantástico. Mira, hay una autora que se llama Christiane Northrup que explica, es una doctora, una de las precursoras, de las primeras en escribir, por ejemplo, un libro que tiene hermoso sobre, que se llama Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer. Para mí es Lo mi tengo, Biblia. no sé si lo tengo por aquí. Para mí es mi Biblia. Yo digo, existe la Biblia y existe Christiane Northrup y yo pues me leo a esta mujer. Entonces, desde hace muchos años que la llevo conmigo. Es maravilloso. Entonces, tiene algunas perlas, como por ejemplo es el decir, es que miren ustedes, cuando entramos en los 50, los 55, en los 60, cuando ya estamos directamente entrando en la menopausia, nuestro cerebro, el cerebro femenino, ya no está en el modo cuidadora, ya está mucho más en el modo de voy a cuidarme yo. Y si tengo personas a mi cargo, nos podemos recolocar desde un sitio de corresponsabilidad. Pero sobre todo lo que destaca es la curiosidad que se despierta en la mujer por conocer mucho más, por experimentar su sexualidad, nuestra sexualidad, cómo se reactiva el libido, es decir, cómo cambiamos nuestra asertividad, el ser mucho más expeditivas. Eso típico de, uy, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo te has puesto? Yo esto lo he visto mucho en personas que son más mayores, matrimonios que yo conozco, y que en la conversación dicen, jolines, es que esta mujer antes era como súper tranquilita y ahora está guerrillera que no puede, claro, porque ya tiene suficiente, porque ahora tiene muy claros sus límites. Entonces, comencemos a verlo ahí como esa oportunidad también que tenemos, se le llama como esa segunda adolescencia, pero no porque nos volvamos power powers, sino porque de golpe por razón también es como esa oportunidad también de revisarte a ti misma y de recolocarte. Pues hombre, yo prefiero ver que voy para allá a pensar que me voy ya. Directamente no sirvo para nada. Total, total. Entonces, es también esa mirada interna, ¿no? Como ese modelo de vida también que nosotras podemos decidir también cómo diseñarlo. Y Miriam, quien no tenga muy claro cómo llegar ahí, porque bueno, encuerpada es un concepto muy tuyo, ¿no? ¿Cómo nos encuerpamos en esto que somos? ¿Cómo vamos transitando? O sea, ¿cómo llegamos a conectar con nuestra inteligencia corporal? ¿Cómo llegamos a escuchar el ritmo con el que vivimos ahora? ¿Cómo podríamos, las personas que se sienten identificadas con lo que dices, vale, ok, yo me quiero ir para allá, me estoy un poco perdida, ¿cómo me encuerpo? ¿Cómo llego a ese Mira, autoconocimiento y esa aceptación? a ver, esto digamos que es una carrera de la... ¿Vale? Esto no es...
hago un curso, hago una cosa y ya está. Yo siempre digo que esto es para empezar y seguir. Entonces, mira, yo te diría que hay como 3 elementos que son claves. Más que el cómo, te voy a decir el qué. Para mí, uno de los primeros elementos claves es cultivar mucho la mirada de dron, que lo llamo yo, ¿no? La mirada de ya no solamente poner el ojo donde tengo el problema, sino voy a mirar, voy a hacer una revisión de todo eso que para mí ahora, en este momento de mi vida, es importante. No lo que fue ayer o no lo que será mañana, ¿vale? Sino hacer esa revisión de todas esas áreas importantes yo lo llamo como ese universo personal que ahora es importante para ti. Porque quizá eso que pensabas que era importante hasta ahora, ahora ya no lo es. Entonces es la mirada de la vida, de tu vida, ¿vale? El segundo pilar importante es ir a cultivar la observación desde la inteligencia corporal. ¿A qué me refiero con eso? Utilizar, no buscar la solución desde el mismo lugar donde se ha creado el problema, como decía Einstein, sino irnos a bajar al cuerpo, desarrollar nuestra intuición desde la observación de cómo me siento, cómo me muevo. Por ejemplo, las personas que vienen a ti, hacer el movimiento no desde el objetivo de quiero estar más en forma, sino desde cómo estoy ahora, cómo me sienta, desde la conciencia corporal. Te diría que el segundo pilar sería la conciencia corporal, porque ahí se desarrolla una inteligencia, una observación, una capacidad intuitiva que no se desarrolla desde otro lugar donde mi objetivo está en lo que quiero, está puesto fuera, no está puesto, o está puesto en el futuro, no está puesto en el presente. ¿Vale? Mindfulness, por ejemplo, pero yo creo que el movimiento es importante del cuerpo, ya sea con lentitud. La lentitud nos ofrece unas cualidades y la rapidez y la forma y la fuerza nos ofrece otras cualidades. Todo es bueno, ni positivo ni negativo, todo nos aporta. Y el tercer pilar para mí es la revisión del pensamiento. Es decir, irnos a ver la raíz del pensamiento, irnos a ver cómo es nuestra estructura, nuestro tren de pensamientos. Hacer una revisión, porque todo eso junto lo que crea es una forma de concebirte a ti misma. ¿Qué imagen tengo yo ahora de mí? Y cuando empiezo a revisar esos 3 pilares, ver lo moldeables que somos, esa neuroplasticidad, ¿no? Esa plasticidad que tenemos. Cuando empiezo a trabajar desde esos 3, digamos, satélites, viene también no solamente el cambio del concepto que tienes de ti misma, sino también cómo te relacionas con tu entorno. Porque recuerda que somos esas antenas parabólicas. Y si tú cambias, el entorno y se eso ve. pasa, o sea, personas que estaban en la segunda semana encorpada y me dicen, oye, ¿qué ha pasado aquí? Porque ahora con mi hija me hablo súper bien. Por poner un ejemplo así, oye, que en el trabajo estoy mucho más tranquila y no me pasa eso que me pasaba hace 2 semanas. Y digo, claro, porque lo que está cambiando está dentro de ti. Claro. Entonces, te diría que son como esos 3 elementos básicos. Ya cada uno lo puede buscar y experimentar de diferentes formas, ¿vale? Pero para mí esos son 3 elementos. No sé si sirve. Sí, un montón. Y si Espero que queremos sí. trabajar contigo, si queremos entrar en el curso, en el programa Encuerpada, cuéntanos cómo contactamos contigo. Dijiste que podíamos tanto a nivel individual como grupal. Uh-huh. ¿Qué Pues programas mira, en tenemos? Encuerpada se puede entrar en cualquier momento, porque está creado para que cada persona está muy pautado, pero para que sea cada uno muy libre en hacerlo. Es decir, Ok. doy como unas pautas muy claras, pero para que cada persona se lo pueda hacer suya. Hay una parte pregrabada y cada semana el grupo se encuentra. Hay personas que están al inicio del programa o del training y hay otras personas que están mucho más avanzadas. Pero como el objetivo de esos encuentros semanales es poner en claro dudas y preguntas y también la interacción. Hay un grupo de WhatsApp que creo que también es como la madre de todo, la semilla, donde también se genera esa comunidad, ¿no? Y la fuerza Entonces, del grupo, muy es buena. que la fuerza del grupo es muy potente, Tiene mucho. muy potente. Y obviamente yo estoy ahí también dinamizando, gestionando también el grupo y también dando feedback, porque creo que también es esa también la parte de que yo pues, sostengo.
Entonces, en Encuerpada se puede entrar en cualquier momento. Si se quiere hacer como este trabajo de me pongo, venga, pues te Para pones. eso entramos en inspiramovimiento.com. Exacto. Eso mejor que me escriban directamente porque Encuerpada de per se no aparece ahora en la web, porque entramos, hicimos como una especie de club y ahora ya lo pondremos en la web, ¿vale? Todavía no está puesto. Y Empezamos, en Instagram, y si no en por Instagram, por inspira /Miriam Díaz. Y si no, directamente en hola, que me escriban a hola@inspiramovimiento.com, es lo más fácil. y de ahí, bueno, Así podemos que, conectar con el grupo, que es, pues, exactamente. ¿cuánto dura el programa? ¿Tiene una duración? ¿Es El abierto? programa en sí tiene una duración de 10 semanas en sí, ¿vale? También es cierto que se deja abierto durante 2 meses más para que las personas que van con un poquito más de retraso sigan su ritmo. Es decir, tú una vez empiezas, tienes esas 10 semanas y 2 meses para hacer el programa, repetir, revisar, y luego una vez, exacto, y luego una vez ya estás dentro, ya digamos parte del club. Es decir, que cualquier upgrade, cualquier mejora que se haga en el programa o acción que yo haga para las personas, ya directamente eres como de ese círculo y ya lo recibes. Es decir, que también está hecho para crear este estado y este espacio de comunidad. Qué bueno, me encanta. Y te quería preguntar un poco como para cerrar con un concepto, con una idea, tú si pudieras decir desde tu corazón, desde tu sentir, ¿qué es lo que tú quisieras realmente transmitir como concepto? ¿Qué es lo que quisieras que quedara como mensaje si tuvieras que hacer Mm. solo en una frase? Decir, mira, yo lo que quiero realmente es que se sepa esto, de mí, de ti, hacia los demás. Pues mira, lo que me sale es lo que suelo decir también y que aparece en mi web, y no es una cosa que sea baladí, y es que lo natural, lo natural en esencia es sentirnos bien. En esencia es sentirnos bien. Luego vienen todas las capas, pero la esencia de todo y que la vida también nos sostiene. Que tenemos a veces la percepción de que vamos nosotras sujetándonos por la vida como si todo dependiera al 100%, y lo que intento siempre fomentar es esa impresión de también estamos sostenidas y no tiene que recaer todo sobre nuestras espaldas. Pues Miriam, muchísimas gracias, me encanta escucharte. Voy a seguir escuchándote en todas tus Gracias. posiciones. Me parece que es muy interesante lo que transmites y también creo que es muy importante que entre mujeres vayamos comunicando esto, que el mensaje vaya llegando, porque creo que estamos muchas en esta situación, en estos tránsitos, y creo que aporta lo que decías, ¿no? La fuerza del grupo, no sentirnos solas, no sentirnos que solo nos pasa a nosotras, sino que es algo que nos está pasando a muchas. Así que te agradezco un montón tu ratito, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas Venga, gracias a todos. nos vemos. Hasta luego.